Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo. En esta ocasión invité a alguien muy especial y muy interesante y de hecho mis anteriores invitadas habían sido mujeres, pero quise comenzar a diversificar un poco más a mis invitados y creí que sería muy especial invitar a Héctor Martínez como el primer hombre en mi canal. Es por eso que hoy estamos aquí para hablar acerca de nuestra historia en el nudismo. Y bueno, Héctor Martínez, yo creo que la mayoría de ustedes lo va a conocer, pero él fue pionero en promover el nudismo en redes sociales, en vivir de esto, en monetizar las redes sociales, inspiró a muchas personas, incluida a mí, a dedicarme a esto y aquí sigo después de creo que 3 años, 4 años en esto y él tiene, me parece que como 5 años, 6 años en esto. También fue el segundo presidente de la Federación Nudista de México y muchos otros detalles que nos va a estar platicando, que bueno, los dos vamos a estar platicando nuestra historia, porque prácticamente empezamos juntos en esto hace 10 años. Bueno, gracias por la invitación, Andy, y por esa introducción tan linda de tu parte. Em, yo tengo dedicándome a esto ya como oficial, o sea, cuando renuncié a mi trabajo desde el 2018, vamos a 2024, entonces serían 6 años, pero fundamos NNG en el 2016 y creo que salí del closet nudista en el 2014, 2015, entonces ya casi 10 años. Ya casi 10 años. Bueno, todo esto comenzó por Héctor, porque platícanos cómo fue que descubriste que el nudismo existía. Bueno, pues yo estudié ciencias políticas y como politólogo algo básico era leer las noticias. Y un día que estaba leyendo las noticias locales, me enteré que iba a haber una manifestación de una ciclorrueda al desnudo. Esto fue en el 2013. Se me hizo muy interesante. La verdad es que nunca había considerado la posibilidad de hacer algo al desnudo y menos andar en bicicleta por la ciudad. Entonces me llamó mucho la atención y fui, me acuerdo, ese año al evento. De hecho, me encontré a una amiga y a su novio de ese entonces y se me hizo muy padre, pero yo no tenía una bicicleta, entonces no tuve la oportunidad de participar ese primer año. Intenté quitarme, o sea, me quité la camisa e intenté correr detrás del contingente, pero tampoco tenía condición y era un recorrido como de 20 kilómetros, entonces fue imposible. Y al final, pues, o sea, regresé al punto, o sea, busqué dónde era el punto de conclusión, llegué a ese lugar y esperé a que regresaran todos y me propuse que quería hacer ese recorrido el año siguiente. Entonces estuve todo un año esperando tener esa oportunidad y se me hizo muy gracioso porque una noche antes, o sea, yo había conseguido una bicicleta prestada porque no tenía bici. Y una noche antes, o sea, iba llevando la bicicleta a una casa donde iba a estar este, donde iba a pasar la noche para el día siguiente participar en la manifestación. Me acuerdo que iba subiendo por el puente San Juan de Dios y ahí se reventó la, La cadena. la, el pedal, creo que era, o algo así, y Mm, tuve que conseguir una bicicleta en unas horas pues, de la manifestación. que a todo esto, agregando un poquito más a tu historia, el World Naked Bike Ride no es una manifestación nudista, ¿no? Es una Es, manifestación que utiliza el desnudo como una herramienta de protesta, que el desnudo como herramienta de protesta es muy común en muchas manifestaciones. Y el lema de la ciclorrueda al desnudo es ahora sí me ves, que es como el pretexto que utilizan los conductores cuando atropellan a un ciclista, que no lo vieron. Entonces al desnudarse es como volverse más visible y de alguna manera, pues sí, el generar visibilidad ante la causa y ante la vulnerabilidad del ciclista. Pero la manifestación como tal no tiene dentro de sus objetivos normalizar o promover el desnudo. El ujú. desnudo es solamente una estrategia de marketing, por así decirlo. Y que curiosamente muchos nudistas, incluidos nosotros, aprovechamos esa oportunidad anual para
pasearnos por toda la ciudad encuerados y en bicicleta, y pues sirve y aprovechamos y apoyamos una causa, ¿no? Que muchos de los nudistas también son ciclistas. Y también hay que aclarar que no, o sea, los grupos nudistas nunca han estado involucrados en la organización de la rodada, eso es un grupo aparte. Entonces, ¿qué pasó ese día que se te rompió la bici? Y que, porque yo ya en esa época ya nos conocíamos, ya nos hablábamos y tú me habías invitado y yo no sabía, de hecho creo que en esa época no me mencionaste nada del nudismo, no sé si ya habías investigado sobre el movimiento o tu único como motivación de ir era estar encuerado en la rodada o por qué querías ir. Pues es que en ese entonces yo no conocía el nudismo. Y bueno, un poquito de contexto a tu audiencia. Nosotros ya nos habíamos conocido, nos dejamos de ver un tiempo y, y me acuerdo que yo necesitaba que alguien me pintara la cara. Y, Que querías ser anónimo. ajá, porque pues iba a estar desnudo. Creo que sí te dije esa parte, ¿no? Sí te dije que iba a estar desnudo y que quería que me pintaran la cara. Ah, Sí, o sea, no te había dicho nada del nudismo porque obviamente no conocía nada del nudismo. O sea, era algo como que generaba adrenalina, inquietud y curiosidad. morbo, Y, ¿querías? ajá, sí, también generaba morbo. Y, y pues maté dos pájaros de un tiro. O sea, necesitaba alguien que me pintara la cara y también era como una oportunidad de pasar tiempo contigo. Y tal vez querías verme encuerada o qué. Dijiste chance y se anima. Pues no creí que te desnudaras, pero no hubiera estado mal, la verdad. Que a todo esto, a mí, yo tuve una educación muy open mind. eh, nunca, nunca tuve como morbo, prejuicio en torno a la desnudez de otras personas. No me preocupaba en lo absoluto. Y se me hizo chido tu inquietud de ir. Y no, en ningún momento me pasó por la cabeza desnudarme ahí. De hecho, creo que pasaron como 6 años, ¿no? Que fuimos a Pero la te quedaste, creo que ese día te quitaste la playera y te quedaste en brasier. ajá, en top. Pero pues o sea, hasta en la playa usas menos ropa que eso que yo hice en esa ocasión, ¿no? Pero es que en la manifestación, y bueno, como mujer siento que es muy complicado desnudarte por completo en un lugar donde no sientes que haya control, donde sientes que vas a llamar la atención porque son pocas las mujeres que se desnudan, necesitas mucho valor para eso. Y eso a mí me tomó 6 años. Pero bueno, ese día solo me quité el top y Héctor sí fue muy valiente y se encueró porque nos reunimos en una plaza, creo que era la de Clemente Orozco, ¿no? Y a pesar de que siento que para los hombres puede ser más fácil que para las mujeres, la verdad es que yo diría que el 40% sí se desnuda y el otro 60% no, de los hombres. Y de mujeres, yo creo que un 5% de las mujeres que van se desnudan o algo así, ¿no? Entonces te desnudaste y ¿qué sentiste? Pues es lo que le platico a la gente cuando me pregunta, o sea, cuando me dice que tiene miedo o no se anima. Lo más difícil es el momento en el que decides que lo quieres hacer. O sea, un año anterior en el que yo decidí que a huevo necesitaba vivir esa experiencia. De ahí al momento en el que me quité el calzón, fue como sentí como mucho miedo, pues como algo en el estómago, una inquietud, no sabía. Y como hombre, no sabía, o sea, siempre está la preocupación del tamaño, ¿no? Que y si está muy chico y también el tema de las erecciones, o sea, yo no sabía si estaba bien, o sea, si todos iban a estar erectos o si nadie iba a estar erecto, si se permitía o estaba mal o se veía mal, o sea, era un dilema muy, muy complicado y toda esta incertidumbre entre que si, si se van a burlar de mí por mi tamaño o si me van a ver raro porque me da o no una erección, pues me generaba mucha inquietud, como, pues sí, como un sentimiento pues de miedo. Ujú. Y, y en el momento en el que te quitas el calzón, bueno, pues a primero llegas y también ya hay algunas otras personas desnudas, porque llegas un poquito tarde y como que dices, bueno, sí, no, tal vez chingue su madre, ya estoy aquí y pum.
Ujú. Me lo quité y creo que me duró como 5 minutos como que esa sensación de adrenalina y ya después se me olvidó. Incluso recuerdo que se me olvidó por completo que estábamos desnudos por la ciudad hasta que llegamos al final de Plaza Liberación, donde termina la manifestación y todos empezaron a vestir. Y ahí fue cuando sentí como esa impotencia de decir, quiero seguir viviendo esta experiencia, pero no sé cómo conservarla. Y a partir de ahí también surgió mi inquietud de seguir dentro de la comunidad. O sea, necesitaba encontrar un espacio cómodo, seguro, donde iba a poder seguir practicando el nudismo, porque una vez al año no era suficiente para mí. Y también tengo que ser franco, también cuando llegué, o sea, mi motivación de llegar a este evento y mi motivación de permanecer en esta comunidad fueron dos motivaciones muy distintas, porque el querer ir fue por la sensación, la experiencia, la adrenalina, porque según yo iba a haber un chingo de mujeres desnudas y no sé, o sea, como que todo el morbo pues que te inculcan en torno al cuerpo y en torno, pero mi experiencia fue completamente distinta a lo que yo me imaginaba y lo superó por mucho. O sea, no había muchas mujeres desnudas, no fue para nada un tema morboso, no fue erótico. O sea, el desnudo se vuelve como que se te olvida, pero a su vez te libera muy cañón y se genera una sinergia muy padre entre todos los participantes. Entonces, como que se comparte esa vulnerabilidad, pero eso también te libera y te hace sentir pleno. Fue la primera vez que yo me sentí yo mismo, o sea, como que descubrí que los accesorios, la ropa, todo esto son disfraces que utilizamos cuando queremos aparentar algo o proyectar una imagen. Y Ujú. aquí como que se rompió por completo con todo eso y fue como la primera vez que yo sentí que me conocí a mí mismo, ¿no? Y de ahí surge la inquietud de empezar a buscar un lugar donde se podía seguir practicando. Yo no conocía a nadie y estuve buscando en internet y no había mucho, pero había una Federación Nudista de México. Y esa organización me puse en contacto y me dirigieron con una persona que organizaba temazcales, ropa opcional. Entonces, ahí fue cuando empecé, o sea, y para ese entonces, pues tú y yo éramos amigos, pero había como cierta Tensión. tensión, cierta atracción, cierta inquietud. Sí. Y me acuerdo que seguimos en contacto, porque antes de eso no nos habíamos hablado como en varios meses. No me acuerdo cuántos, pero eran varios meses. Como Pero 7. después de eso, un rato. Ajá. Y después de eso, como que tuvimos un pretexto para seguir en contacto y yo me acuerdo que yo fui al Temazcal y, y te estaba platicando y tú así de, ay, pues invítame y Yo me autoinvité. Sí, porque a todo ah, esto, Héctor está a punto de contar una historia muy controversial, porque nadie le cree lo que cuenta, ni yo tampoco, pero que la cuente. Platícanos, ¿qué pasó? yo tampoco, especialmente tú eres la que ha sembrado la duda. A ver, ¿fuiste al temazcal? Bueno, Ah, yo fui, ajá. ajá, yo fui al Temazcal, estuvo muy padre la experiencia, te platiqué del Temazcal ¿Qué es un y temazcal? Para que la gente que no conoce sepa y cómo era el ambiente, la gente. Platícanos poquito de eso para poner en contexto. un Temazcal sería como un vapor mesoamericano. Eh, hay una estructura que es como un iglú, Ujú, como redondo, donde al centro tiene un hoyo donde ponen piedras que fueron previamente calentadas, piedras volcánicas, las ujú, ponen en medio, la gente se sienta alrededor, está todo cubierto, y avientan agua y el agua pues genera vapor y se encierra y mezclan el agua con ciertas hierbas y hay como cierto ritual. Cada vez que abren la puerta para que entren piedras nuevas, eso se llama
una puerta, por lo general son 4 puertas, y y en cada puerta se va poniendo como cada vez más caliente. Y hay un ritual antes de entrar, dentro del temazcal, a la hora de salir. Y pues Sí. en el temazcal está, por lo general, el temazcal hay como piedra, lodo, o sea, es un espacio que se ensucia. Ujú, Entonces, entrar con ropa, por lo general la ropa pues se vuelve pegajosa, se llena de tierra o de lodo, o sea, como que es sucio para la ropa. Y entrar al desnudo es ideal porque pues todo esto te exfolia la piel, tienes la oportunidad de sentir la temperatura y también como que siento que te ayuda mejor en la regulación de la temperatura y X, ¿no? Y es mucho, mucho más cómodo entrar además, desnudo. sudas muchísimo. Yo creo que si te metieras con ropa, tu ropa quedaría empapada como si le hubieras metido en un bote de agua y la sacas y te la pones y así todo el temazcal. Entonces, sí, siento que... Y originalmente el temazcal es sin ropa, más Ujú. bien la sociedad, no sé, la Que religión, también la es un moral. espacio oscuro. Ajá. Entonces, si tú estás desnudo y los demás están desnudos, no se ve a nadie. Y por lo general, dependiendo del horario del temazcal, pero muchos de los temazcales que se hicieron o a los que nosotros participamos eran ya como la tardecita. Ujú, Entonces, a la hora que salías del temazcal, pues ya estaba ujú. oscuro. Sí, facilita. Entonces, ajá, entonces había como muchos pretextos que hacían cómodo el desnudo Ujú, dentro de este contexto del temazcal. Y bueno, yo te platiqué y, y a ti se te hizo muy interesante lo que te platiqué y quisiste participar. Y yo digo de broma que te autoinvitaste porque obviamente sí quería que fueras, pero digo que te autoinvitaste porque yo no tuve la iniciativa de decirte ven conmigo, pero ujú, al final, pues al compartirte algo, una experiencia padre, está la puerta abierta o la posibilidad de que sea algo que tú quieras participar, ¿no? ujú. Pero no te dije que era ropa opcional, pero Sí. no lo omití, porque para esto ya habíamos, o sea, creo que primero fue la ciclorroda al desnudo, después fuimos al río de agua caliente, Ujú, y en estos dos escenarios yo me metí al desnudo, y ya también era como, esta era como la tercera cita de alguna manera, o sea, contando la rodada como una cita. Entonces yo ya como no sentí la necesidad de decírtelo, pero tampoco fue algo que hice conscientemente. No fue como de, no le voy a decir que es ropa opcional, porque tampoco era necesariamente al desnudo. O sea, no tenías que desnudar. pero, o sea, Entonces, ya dirías que habías normalizado el desnudo al punto de no tener que especificar, porque no es normal ir a un lugar donde va a haber gente encuerada. Pero si no sentiste la necesidad, era como, bueno, pues como ya van 2 veces que salimos y me ve encuerado, pues ya, ¿para qué le digo? Según tú. o sea, en ningún momento me pasó por la cabeza que fuera relevante ese detalle, pero precisamente porque ya habíamos tenido dos experiencias previas en el que yo me desnudaba y pues no era necesario que tú te desnudaras. Supongo. Pero entiendo porque ahora tu audiencia va a preguntar cuál es el tema, ¿no? Ya les platicarás tú que sentiste que... ¿Qué sentiste? Es que no es lo mismo ir a una rodada donde es en el centro de Guadalajara, llegas en tren o como quieras y te puedes ir o lo que sea. En el Temazcal no. O sea, es un lugar en una como terraza de una persona que los ofrecía, pero para llegar ahí, él te recogía en una central y ya de ahí era un camino como de media hora o más, así alejándote de la ciudad y pasando por rancherías y perros y rejas, y de que entras una primera reja y la cierran y luego ahí hay perros. Y luego tienes que entrar a una segunda reja donde no dejan entrar a los perros y hasta te dicen, ten cuidado, pásate rápido porque ahí vienen los perros. Y ya ay, te metes y ya le cierran. O sea, estás como encerrado. Ahí puede pasar lo que sea,
o sea, les adelanto que no pasó nada, pero como mujer de 21 años que van 2 veces que sale con este hombre y o Bueno, sea, 2 veces al desnudo, pero ya habíamos salido otras 2 veces yo creo. 6 meses antes, habíamos salido como 3 veces, o Sí, pero a un café, al cine, o sea, cosas seguras. pues sí, pero ya habías estado por lo menos 5 veces conmigo y no te había pasado nada. Pero un asesino, un psicópata se aguanta lo que sea necesario. Entonces, iba con un señor y contigo, y afortunadamente había una señora, digo, no sé si sea bueno o malo confiar en otras mujeres, yo creo que sí, pero el que hubiera otra mujer y luego también había una señora, creo que embarazada, entonces eso como que me dio tranquilidad. Y aparte no era tanta gente. Entonces llegamos y Héctor todavía no me decía y tampoco casualmente en la conversación de 40 minutos de ahí hasta el temazcal, nunca se tocó el tema de si iban a estar desnudos, de si no, quién iba, nada. Ahora que lo pienso, sí estaba como normalizado porque no era un tema y era como pues casual, ¿no? Se puede estar encuerado o no, no importa. Y en De eso hecho, yo me acordé que no te dije nada cuando pasó Marcelo. ajá, cuando pasó desnudo. Ajá, porque Ah, él pasó desnudo y tú lo volteaste a ver y yo vi tu reacción. yo lo volteé a ver así y te volteé a ver así como de, ¿qué Ajá, y pasó? cuando vi tu reacción fue como de, ah, pequeño detalle. Sí, Dije, es ropa opcional. yo creo, Te dije, no, sí, o sea, si tú no te sientes cómoda, no te tienes que desnudar, no te preocupes. y yo Ya. por dentro chingado, y luego aparte con Y me un, acuerdo que me desnudé y me salí corriendo. ajá, ahí me dejaste. Antes, Dije, pues ella que lo piense y que no me la haga de pedo, porque en ese momento me cayó el 20, o sea, cuando vi tu expresión, me ajá, cayó el 20, que fue algo que te debía haber comunicado, sí. pero no fue un acto deliberado, o sea, yo no intencionalmente no omití ese detalle, porque Entonces, para ese entonces yo sentí, ¿eh? nadie te cree esa parte. Pues tú no me crees esa parte, Bueno, pero para ese entonces yo ya, sí lo había normalizado y también se me fue por completo el contexto del lugar donde se hacía el temazcal. O sea, yo ya había participado y cuando no se me hizo como, obviamente yo como hombre no tengo la misma inquietud ujú, de que me vayan a violar y en ese entonces no estaba la inseguridad como hoy. O sea, ujú. sí, yo creo que yo no iría a un lugar así hoy por cómo está de cabrona la situación. Pero ahorita es general. En ese entonces, pues sí, como mujer me imagino Siempre. que era Sí, algo muy cañón, pues. eso te iba a decir, o sea, tal vez tú por ser hombre ni te pasó por la cabeza la primera vez que fuiste eso, porque pues No. no es algo que te preocupe, pero siendo mujer es algo que nos preocupa todo el tiempo. Ayer incluso fui a una playa donde había un baño, así como alejadito del estacionamiento, no había absolutamente nadie, ya ves que los baños son mujer hacia atrás y en fin. El punto es que dije, o sea, siempre como que ser mujer hace que siempre estés al tanto porque sabes que es una posibilidad, eres una presa a veces si te descuidas. Entonces dije, si alguien me quiere hacer algo aquí, nadie me va a escuchar. Puede pasar alguien cada media hora. Afortunadamente nunca me ha pasado nada, agradezco no sé qué, pero siempre es algo que siempre tenemos en la mente las mujeres. Es muy triste, pero sí. Entonces yo pensé eso y Héctor huyó del cuarto, ya encueradillo se fue a convivir y yo me quedé en ropa interior. Dije, pues vamos a ver, ¿no? Y ya me salí y se me hizo muy agradable la convivencia. Eran, como les digo, yo creo unas 8 personas, una mujer embarazada, un señor que es el que organizaba los temazcales. Se me hizo todo como muy normal y ya nos fuimos hacia el temazcal y hacen un ritual que, por cierto, a mí me encanta el ritual, se me hace muy padre porque llaman a los dioses y del norte, sur, este y oeste y cantan y tienen unos como instrumentos y así está muy padre, muy, muy chida experiencia. De hecho, creo que la mayoría de los temazcales los hacen vestidos, desafortunadamente, pero yo nunca me he metido en temazcal vestida, entonces punto para mí por ser nudista,
siempre en los temazcales. Y ahí, como dice Héctor, es un lugar sucio, húmedo, o sea, vi el temazcal por primera vez, se me hizo muy chido y yo traía ropa interior blanca. Entonces, o sea, pensarán en mi mente, mi lógica fue como, yo no quiero ensuciar mi ropa porque la voy a tener que tirar porque de verdad se hace lodo. La primera puerta es lodo y ya luego como que todo se limpia y ya queda muy, muy a gusto porque el agua que le echan a las piedras del temazcal trae hierbas y olores y es muy rico, pero eso ya es en la segunda puerta. En la primera es como sueltas toda la grasa que traes en el cuerpo, la mugre. Y entonces, básicamente yo dije, mi blusa blanca, mis calzones blancos los voy a tener que tirar. Entonces mi lógica fue, quiero cuidar mi ropa, me voy a encuerar. Y me encueré porque aparte ya me sentía cómoda. Y sí, estuvo súper padre. Tú ya lo habías vivido, pues, pero de mi punto de vista me encantó el temazcal y creo que lo hacían cada 15 días, ¿no? No sé qué tan bueno o malo sea que diga esto, pero ese fue el momento en el que supe. Mm. Se me hizo muy, muy, muy bonito, pues, que en ningún momento yo te dije que lo hicieras, ni te lo insinué. Siempre fue como de no, no tienes que hacerlo si no quieres. Y el hecho de que te hayas animado a hacerlo, para mí fue muy, muy especial. Yo creo que ya éramos nudistas los dos. O sea, yo sí creo que algo en nuestra infancia, educación, no sé desde cuándo sea o si todos nacemos nudistas y de repente hay algo que lo detona, pero en cuanto lo supe y me sentí cómoda, dije, sí, me hace clic que lo mejor es estar desnudo y fue muy fácil. Que debo agregar algo y esto fue motivo de varias decisiones que tomamos cuando hicimos el grupo de NNG, que este temazcal era ropa opcional. Y es, o sea, ¿cuántos temazcales habrán en Guadalajara? No sé, vamos a ponerle un número 10 y a lo mucho este y otro eran nudistas. Entonces, en mi lógica, si acaso uno, ¿no? O sea, tu ropa Era opcional. el único. O sea, en Guadalajara ponle que hay 50 temazcales que se organizan así, Ujú. y este era el único ropa opcional. Para llegar a este temazcal, la neta es que tienes que viajar, no sé, de tu casa a la central. Es un pedo, o sea, no está ni siquiera céntrico ni nada. Entonces, en mi lógica como mujer, yo decía, güey, si es un temazcal ropa opcional y no hay ningún otro, porque hay gente que sigue viniendo y son extraños, ni siquiera son amigos del organizador como para decir, ok, quiero ir con él porque es mi amigo. No, son extraños y nunca se desnudaban. Entonces, yo pensaba, o sea, tal vez estoy mal, pero yo pensaba que mucha gente que iba y que no se desnudaba, a lo que iba a ver, porque siento que una vez que te desnudas y poco a poco vas como cambiando esa mentalidad de decir el cuerpo desnudo es equivalente a algo erótico y ya empiezas a convivir de verdad en un ambiente nudista, que es el que tú y yo pues promovemos, que es un desnudo cotidiano. Si hay gente ahí que está vestida como que rompe con ese vibra o no sé cómo, esa convivencia, porque la ropa nos separa. O si tú vas a una fiesta de blanco y llega alguien que entra de rojo, ¿por qué él está de rojo? Porque nos es como, o sea, somos como seres sociables y muy empáticos de que todos coludos o todos rabones, ¿no? Entonces, ¿por qué había gente vestida? Y eso a mí me hacía frenarme. O sea, a ti yo te siento como que siempre estuviste más cómodo contigo mismo y no tanto preocupado con tu entorno, pero yo sí me preocupaba de que por qué esta persona, sobre todo hombres, pues como mujer uno se siente un poco agredida porque estamos como a la defensiva de todo el tiempo ser acosadas, todo el tiempo estar preocupadas por nuestra integridad física. Entonces iba mucha gente que nunca se desnudaba y eso a mí me hacía sentir incómoda, ¿no? Y a veces no me desnudaba, por eso. Pero poco a poco te va valiendo madre y pues te vas desnudando de todos modos, ¿no? Pero toma tiempo. Eh, pero bueno, duramos yendo a ese temazcal como un año, ¿no? Sí, pues por ese año fuimos pues casi a todos los temazcales que organizaron, pero como todo, ¿no? O sea, llega un punto en el que una misma actividad pues se vuelve monótona. Ujú. Entonces,
de ahí iba surgiendo pues la inquietud de hacer otro tipo de actividades. Y creo que la primera actividad que hicimos con la comunidad que ya se había desarrollado ahí fue celebrar tu cumpleaños. Creo que sí, ¿verdad? Fue Fue tu cumpleaños 23, creo, si no me equivoco, 20, 21, 22. tal vez, porque yo empecé a los 21. O sea, ese primer temazcal yo tenía 21. Entonces sí, y como duramos un año, sí, más o menos por junio, julio, hicimos la primera Ujú. reunión, porque para todo esto iban otras personas. Iban parejas, gente soltera, mujeres, hombres, iban hasta familias, lo que se nos hacía muy bonito, ¿no? Y de hecho a este primer grupo que hicimos, que fue donde empezamos a hacer como reuniones más de amigos y no tanto de alguien que hace un evento, un temazcal y vamos con él, ¿no? Le llamamos las familias nudistas. Sí, pues a partir de ahí empezamos a organizar diferentes actividades. La primera fue tu cumpleaños y luego empezamos a hacer como reuniones en el que había un anfitrión y el anfitrión se encargaba de todo y poco a poco fue evolucionando. O sea, de ahí surge la inquietud de, en realidad fue mi inquietud de ir formalizando el grupo porque yo tenía muchas amistades que invitaba, pero no tenía herramientas para invitarlos, porque era como de, te invito a desnudarnos a la casa de un extraño que está, no sé, lejos. Sí, Entonces, para mucha gente era como que así lo quiero hacer, pero no hay, o sea, me preguntaban, ¿dónde puedo ver más información? ¿Existe algún reglamento? O sea, como que te pedían ciertas formalidades que son las que le brindan seguridad a la gente de que es un espacio seguro. ujú, Y de ahí surge como que esa inquietud, porque había gente que le interesaba, pero nos animaban por X o Y razón. Entonces yo sí. les propuse que fuéramos formalizando, lo que hiciéramos como una especie de consejo, en el que pues eligiéramos un nombre, tuviéramos una página, hubiera un reglamento. Al principio la idea se le hizo padre a todos, pero después descubrimos que implicaba mucho trabajo y se les hacía tedioso en las reuniones en las que todos estábamos cotorreando, Ujú. ponernos a trabajar. Sí, porque Entonces, tú siempre fuiste muy inquieto y quisiste compartir el nudismo con otras personas, ¿no? Te gustaba tanto y te hacía sentir tan bien que querías invitar a más gente y ahí es cuando te surgió esa inquietud. Y me acuerdo que en las reuniones eras tú el que siempre, que estábamos de que jugando Jenga o Uno o lo que sea, y tú, oigan, ¿y cuándo vamos a hablar de hacer el grupo? ¿No? Y todos así de, ay, cállate, hay que seguir jugando, ¿no? O, sí, sí, ahorita. Y ese ahorita era de que 3 horas se acababa la reunión y la siguiente, ¿no? sí, pues sí, o sea, era mi inquietud porque, bueno, siempre yo estudié ciencias políticas, entonces el aspecto social es algo muy importante y siempre he sido una persona muy sociable. Entonces, para mí fue como algo que quería compartir, pero no sentía que tenía las herramientas para hacerlo. Entonces, pues de ahí surgió mi inquietud y al final, pues todos me mandaron a la chingada, excepto tú, porque, pues, no sé, o sea, estuve mucho tiempo investigando, informándome, em, tratando de ver ejemplos de otros países, pero la naturaleza de los otros países era muy diferente, porque ellos ya tenían una larga historia, ya tenían comunidades fijas, ya había como establecimientos, ya Porque había instituciones. a todo esto, para conocerte mejor, platícanos, tú eres bilingüe, hablas muy bien inglés, platícanos, hoy creo que eso te ayudó mucho porque el nudismo en países de habla inglesa, sobre todo, es muy diferente. Hay gente que es nacida de padres que ya eran nudistas. Creo que la impresión que tiene la sociedad del nudismo en esas partes del mundo es diferente y el que tú supieras ese idioma como tan natural te hace más fácil el poder enterarte de qué está sucediendo en el mundo y poderlo traer, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de por qué hablas inglés, de cómo fue todo eso. Pues de niño viví 8 años en Estados Unidos, de los 4 a los 12.
Y sí, como mencionas tú, toda la información que yo consumía era información en inglés y me metí a páginas y encontré un ejemplo en particular que es el ejemplo de Bear Oaks. Bear Oaks es un resort en Toronto donde pues hay una comunidad fija que vive ahí y tienen jacuzzi, restaurante, tienen como muchas actividades que van haciendo. Obviamente por la naturaleza del clima, creo que el parque está activo 4 o 5 meses al año, Ujú, pero, pero aún así, o sea, lo que hizo Stefan, que es el dueño y el creador de Bear Oaks, es creó un podcast donde él compartía pues toda la información que él había recopilado a través de su experiencia en sus estudios, del ejemplo que ha ido desarrollando y en estos podcasts él hablaba de diferentes temas relacionados con la organización del espacio, de publicidad, de marketing, de redes sociales, de cómo invitar gente, de problemas dentro de la comunidad, etcétera. Entonces yo consumí, pues yo creo que casi todos sus podcasts de ese entonces y me daba como una buena idea de qué podíamos hacer, cómo lo podíamos adaptar. Y en ese entonces yo me acababa de salir del departamento de mi papá, estaba viviendo en el centro, tú y yo pasamos mucho tiempo juntos y te compartía como mis inquietudes, mis ideas y, y pues llegó un punto en el que yo sentí que nadie iba a hacer nada y te dije, pues hay que hacerlo tú y yo. Y fue cuando hicimos una encuesta para desarrollar un logo y cuando empezamos a generar como la idea del reglamento. Para el reglamento nos basamos en el reglamento de Bear Oaks. Hasta me acuerdo que tenían como ciertos dibujitos que nos gustaron, que tú ujú. hiciste como tu propia versión. Para esto yo ya había establecido contacto con Estefan, o sea, ya le había escrito, ya le había dicho quién era, ya le había dicho mi inquietud y Estefan siempre fue muy receptivo, o sea, incluso sin conocerme, pues estuvo dispuesto, porque él es una persona muy ocupada, tiene varios negocios, tiene muchas cosas que hacer y él me agendaba llamadas de 1 hora, 2 horas donde platicábamos y yo le compartía como la situación, la inquietud y como que íbamos viendo cómo se podía desarrollar, adaptar. Pero en general, pues creo que la mayoría de todo lo hicimos entre tú y yo. Sí, bueno, yo pude apoyar en esa época yo daba, creo que ya daba clases o no sé si estaba trabajando en otro lugar, pero yo estudié diseño de modas, entonces yo tenía un poquito de conocimientos de diseño gráfico, un poquito de administración de empresas y así, tomaba algunos cursos de eso, entonces medio que teníamos las bases tú y yo para poder generar la justificación de un grupo y redes sociales, creación de contenido, como para tener algo medio armado. Y sí me acuerdo que duraste, pues todos esos meses que nos estabas diciendo en las reuniones de las familias nudistas, estabas muy clavado con el tema, leías mucho, te aprendiste todo, nombres, fechas, organizaciones, o sea, te metiste como si fuera una clase de nudismo y te apasionaste mucho. Y sí, Estefan, pues ayudó mucho. De hecho, lo conocimos en persona unos años después. Yo lo acabo de ver en el crucero y lo entrevisté. Ahorita es el presidente de la Federación Internacional del Nudismo. Entonces, sí, ha sido alguien que ha ayudado mucho. Y sí, me acuerdo que yo en esa época no era mi intención involucrarme al grado en el que tú querías involucrarte, o sea, yo lo disfrutaba como un hobby y me gustaba apoyarte a ti, me daba gusto que tuvieras tanta pasión, pero la verdad no era algo que yo dijera, yo quiero dedicarme a esto, porque aparte no ganabas dinero de eso y pues tú trabajabas en una cosa, yo trabajaba en otra y era como nuestros tiempos libres, ¿no? Creo que sí nos tardamos como un mes en la planeación de lo que resultó Naturaleza y Nudismo Guadalajara, NNG. Pues yo creo que en todo el proyecto nos tardamos como unos 6 meses, porque primero fue el nombre y luego fue el logo y luego fue el reglamento y así. Y una vez que ya teníamos eso, este, lo presentamos a la comunidad y ahí fue cuando
pues cuando hubo reacciones mixtas, ¿no? Hubo personas que estaban, o sea, que les encantaba la idea y hubo personas que no les pareció en lo absoluto la idea. Pero a partir de ahí fue cuando nosotros consideramos que nació NNG, porque fue una partida, o sea, de lo que fue las familias nudistas hasta ese entonces, que era un grupo informal de amigos, en lo que se convirtió después en NNG, Naturaleza y Nudismo Guadalajara, que Ujú. creo que la finalidad de NNG siempre fue ser la puerta de entrada al nudismo en Guadalajara, o sea, brindar un espacio cómodo y seguro que permitiera que más personas tuvieran la oportunidad de vivir esta experiencia. Sí, Y, y bueno, en retrospectiva, creo que fue muy exitoso el caso porque permitió que muchas personas tuvieran esta experiencia y también conforme fuimos avanzando nosotros en la promoción del nudismo, hubo personas que fueron aprendiendo esas estrategias que fuimos implementando y después tuvieron la oportunidad de hacerlo por su cuenta. Y sí. creo que NNG como proyecto fue tan exitoso que llevamos 2 años sin organizar actividades aquí en Guadalajara y sí hay gente que de repente pues no ha tenido la oportunidad de participar, pero la inmensa mayoría de la gente sigue, o sea, sigue participando porque se siguen organizando actividades y también ha habido mucha diversificación de perfiles, porque NNG tenía un perfil específico que era hacer la puerta de entrada, que significa que tenía que ser como el nudismo más incluyente en el sentido de que tenía que ser un entorno muy seguro, pues muy cómodo, éramos muy estrictos con el reglamento. Sí. Y otros grupos que se han ido diversificando, que han ido tomando como ciertas características, unos más enfocados a la comunidad LGBT, unos más enfocados hacia las parejas, unos más enfocados hacia la diversidad en Ujú. general, ¿no? Sí, Pero creo que todo esto fue a partir del espacio que, que se generó del entorno, pues que se construyó a través de NNG. y es que creo que de lo más importante que tú tuviste como iniciativa en NLG fue darle una descripción y dejar que el nudismo, ¿cómo se dice? Darle una definición clara que dejara de ser algo tan ambiguo que es el nudismo. Porque tú buscabas en internet nudismo así en español y la verdad es que encontrabas cosas más eróticas, más pornográficas, cuando el nudismo que tú habías investigado en internet era otra cosa. Entonces, en español casi no había información y me acuerdo que tú decías que querías hacer no tanto reglamento, sino un manual de sana convivencia como una tipo capacitación para alguien que nunca ha escuchado acerca de esto, porque tú le dices a alguien, ok, en este espacio todos se desnudan y se promueve el respeto y la diversidad y no sé qué, ok, pero ¿y qué es el respeto? ¿No? Era algo que tú decías mucho y por eso es que enumeraste enumeraste como los puntos más importantes, que es el manual, donde venía la descripción exacta de qué era lo que se esperaba de ellos y qué era lo que no podían hacer en estos grupos, bueno, en este grupo en específico llamado NNG, este, que era ni siquiera opinar sobre el cuerpo de las demás personas, ya sea positivo o negativo, porque eso puede llegar a ser incómodo. También, volviendo al tema de mi experiencia en el Temazcal, me acuerdo que cuando estábamos desarrollando ese manual de sana convivencia, los dos llegamos al acuerdo de que este grupo no podía ser ropa opcional, porque yo sentí que es incómodo revolver personas, porque uno nunca sabe que hay oportunidades en las que las personas pueden elegir quitarse o no quitarse la ropa, por ejemplo, en Cipolite, por ejemplo, me acuerdo que ya habían otros grupos, creo que en Celaya, en Ciudad de México, en otras partes de México que sabíamos que eran ropa opcional y dijimos, bueno, pero no hace nada malo que nosotros no seamos ropa opcional, pero es que no estamos obligando a la gente a encuerarse, ¿no? De Me hecho, acuerdo. fuimos el primer grupo que se animara, que tuviera la, pues sí, el atrevimiento de decir nuestros eventos son 100% al desnudo.
Ujú, porque para este entonces existía la idea del desnudo, pero era hombres desnudos, mujeres topless. ujú, Y, se me hace curioso y qué bueno que me lo mencionas, que al final, pues esa fue idea tuya, ¿no? O sea, porque mucha gente, como yo era la imagen de la comunidad en ese entonces, muchas personas me reclamaban, pero es que ¿cómo te atreves tú como hombre a decirle a las mujeres que se tienen que desnudar y la chingada? Y era como, pues a mí se me hacía curioso que la, o sea, la idea, la razón por la que le hicimos 100% el desnudo fue precisamente por esa experiencia que tú comentas, ujú, que, y creo yo que el hecho de que fuera 100% el desnudo hizo que muchas mujeres se animaran y se sintieran cómodas, ujú, porque una vez tuvimos una experiencia donde dentro de las familias nudistas había, o sea, fuimos a una reunión, una casa, todas las mujeres tenían calzón, todos los hombres estaban desnudos, y una que fue por primera vez preguntó que a qué horas nos íbamos a desnudar. Y a nosotros nos sacó de onda porque pues llevábamos 3, 4 horas en la reunión y según nosotros estábamos desnudos. Y ella fue la que señaló eso, dijo, no, o sea, a mí me invitaron a una reunión nudista y yo me quiero desnudar, pero no quiero ser la única mujer desnuda, además de que es mi primera experiencia. Entonces, en ese entonces, todas las mujeres se desnudaron, se quitaron el calzón y se creó un entorno diferente. Sí, yo me acuerdo que en esa época, en las familias nudistas, casi nunca nos quitábamos el calzón las mujeres, porque nuestra lógica al organizar el grupo de NNG, aunque fuera en papel, era, ok, ¿cómo vamos a propiciar el que se genere un ambiente de respeto y en el que podamos promover el nudismo como lo que nosotros queremos, que es un nudismo familiar y cotidiano? Es que todos estemos en igual circunstancia. Las mujeres se pueden desnudar, los hombres se pueden desnudar, aquí nadie va a ser agredido ni nada, o sea, todos tenemos que estar en una situación equitativa, entonces no, tampoco es justo que las mujeres nunca se desnuden y los hombres sí. Este, y me acuerdo que íbamos a otras reuniones y era como de, no, sí, aquí tenemos un montón de mujeres, pero ninguna estaba desnuda, incluso, o sea, completamente, incluso había mujeres que estaban vestidas, aunque el clima diera para poderte desnudar, estaban vestidas. Y tú y yo comentábamos, es que y respeto completamente, o sea, yo ahorita estoy hablando por mí, yo respeto los grupos que son ropa opcional, de hecho creo que es un muy buen lugar para que mucha gente empiece si no se siente lista, pero a mí me gusta un ambiente en el que todos estemos igual, porque yo siento que a mí, en mi historia nudista, hubiera sido mucho más fácil y mucho más cómodo si todos hubiéramos estado desnudos siempre en el temazcal. Obviamente no puedes hacer eso de invitar a alguien, como tú me hiciste a mí, y que sea obligatorio que se desnude porque no hay consentimiento, ¿no? Pero informándole bien, teniendo una organización como la que tú y yo intentamos hacer lo mejor posible, la gente lo lee, sabe y ya sabe a lo que va. Y de hecho me acuerdo que, o sea, culturalmente los mexicanos nos dicen, no des vuelta a la izquierda o a la derecha en doble fila, no te pases tal alto, no hagas tal cosa, y aún así lo hacemos, porque así es la cultura mexicana. Entonces me acuerdo que a pesar de que el manual decía ciertas cosas, había gente que no quería cumplir el manual. Y nosotros era como, a ver, si vamos a permitir que tú no lo cumplas y la gente ve que tú no lo cumples, entonces tampoco lo va a cumplir. Entonces también por eso creo que nos tachaban de ser muy estrictos, pero volvemos a lo mismo, si queremos que algo continúe siendo de una forma en la que tú quieres, tienes que ser claro y cumplir, ¿no? Que ese también fue tu papel, el ser, no sé si decirte, el malo, el justiciero, el que tenía que hacer cumplir, porque era como, hey, Héctor, mira, ve, esto está pasando, y ahí vas tú, y, hey, ¿qué onda? Y así, y te tocó sacar gente, ¿no? A mí me Sí, tocó con mujeres y decirles, oye, esto es nudista, quítate el calzón, porque este lugar es nudista. que ese es un tema muy idiosincrático de México, porque ante varios países, eh, lo que nosotros hacemos era simplemente solicitarle a la gente que cumpliera las normas. O sea, en Estados Unidos, en Europa, en otros lugares, es normal. O sea,
Si el espacio dice que es al desnudo, es al desnudo. Y nadie te lo va a cuestionar porque eso es lo que dice el espacio, ¿no? Pero en México, como dices, existe mucho esa cultura de la informalidad. Creo que de las pocas cosas que dijo Peña Nieto que no eran una pendejada era que la corrupción en México era cultural. Le echaron, o sea, se burlaron de él por decir eso, pero es verdad, en México la informalidad, la flexibilidad, la corrupción, todo eso son cosas que se han normalizado. El que alguien rompa las reglas, no hay una consecuencia. Ujú. Y bueno, pues yo por la educación que tuve cuando viví en Estados Unidos, como que esa cultura, y tú porque eres una persona un poco cuadrada y estricta, hicimos muy buena mancuerna, tuvimos, o sea, entre los dos decidimos que iba a ser así y nos encargamos de que así fuera, ¿no? Sí. Y bueno, algo que, regresando un poquito a lo que estabas diciendo, mencionaste el manual de sana convivencia, pero otra cosa que desarrollamos que fue muy revolucionario fue un proceso de integración, porque para este entonces la forma en la que funcionaba el temazcal era de boca en boca, o sea, una persona participaba, esa persona invitaba a otras personas y esas personas se ponen en contacto con el organizador y los iban integrando y así. Nosotros teníamos una dinámica muy similar y así se manejaba en general todo el nudismo, pero era muy lento el crecimiento porque alguien tenía que conocer a la persona que se quería integrar, o sea, tenía que haber como una cierta referencia. En Ujú. nuestro caso, quisimos abrir las puertas a más personas, pero no queríamos que afectara la convivencia. Entonces, ideamos una forma de integrar a la gente. Primero eran a través de pláticas. Hacíamos conversaciones en Chapultepec, en un café, que ya no existe. Este, ¿Ya cerraron ese café? sí, Ah, la Café borra del café ya Libertad. no existe. No, era Café Libertad y la borra del café creo que también. Ajá. Bueno, continúo. Y bueno, ajá. Y Y eso nos, o sea, sí nos ayudaba, pero era un bronconón porque las personas no podían en ciertos horarios, los que decían que sí no iban, y luego ya si no iban, pues hasta que no volvemos a tener la oportunidad de agendar otra plática, y total, que fue un caos. Y, y algo que a mí se me ocurrió fue hacer como un proceso en línea, y me acuerdo que tú y Arturo, que es otra persona que fue muy importante en el desarrollo de nuestra comunidad, este, me estuvieron diciendo que era muy arriesgado, que varias cosas. En general creo que eso fue como, hicimos un equipo, un trío muy interesante, porque Ujú. yo era muy experimental, muy aventurero, muy arriesgado, muy impulsivo. Arturo era muy, o es muy intelectual, es una persona muy analítica, o sea, muy racional. Y tú también eres una persona muy aterrizada, Sí, yo ¿eh? soy cuadrada, pero Arturo siempre piensa en lo peor, ¿no? Es como Es pesimista. ajá, es pesimista, tú eres optimista como el soñador y yo era como la cuadrada de no, es que yo lo veo así y así y así. Y de hecho me acuerdo en Tú ese eres muy podcast. aterrizada. Creo Ujú. que algo que nos permitió tener buena mancuerna, o sea, buen equipo, es que yo soy muy soñador, pero tú eres muy aterrizada. Eres como muy lógica en tu forma de pensar, pero como muy, o sea, sí eres cuadrada, pero también Pues siento realista, ¿no? que tienes una forma de ver las cosas como muy real. O muy lineal, me decías, ¿no? Como que soy muy literal, Ah, sí, ¿no? tampoco entiendes el sarcasmo, pero esa es otra cosa. Pero espérate, iba a decir sobre, si lo quieren buscar, en esa época otra de las inquietudes que Héctor tenía era hacer justamente un podcast y fue el primero que él hizo que se llamaba Desnudólogos. Estaba bien bonito porque Arturo y yo desarrollamos un logo que era un micrófono con una toallita, porque la toallita es como lo único textil que los nudistas utilizamos porque es como la regla de etiqueta de higiene nudista, que es algo que mucha gente pregunta, es como, ay, no les da asco sentarse en un mismo lugar que alguien más, no sudan, ¿no? Pues es que siempre traemos la toallita, ¿no? Entonces es como un cotorreo interno nudista. Y en ese podcast, que creo que fueron como 5 capítulos, hablamos de diferentes temas. Pero bueno, ¿qué te iba a decir? Cuando hacíamos las charlas de integración, o cómo les llamábamos, Ujú.
Sí. Yo me acuerdo que tú, porque era mucho trabajo, Héctor de verdad invitaba a la gente y les recordaba, y me acuerdo que ya habíamos hecho Facebook, no sé si Instagram, creo que hasta te cerraron las cuentas, hiciste un Twitter y también te lo cerraron, como que aprendiste a prueba y error de cómo funcionaban las redes, porque recuerden que Héctor fue de los pioneros en promover el nudismo en redes sociales, al menos en Latinoamérica, y no conocía a él, a nadie más, entonces iba como a ciegas, ¿no? Y era de que, ya publiqué esto en Twitter, ya me cerraron mi cuenta de Twitter de 5,000 seguidores, no sé cuántos tenías, ¿no? Creo que el primer ejemplo de ser pionero en redes sociales fue una albercada que publicamos en Facebook, en los eventos de Facebook. Y me acuerdo que tú y Arturo estaban súper preocupadísimos de que Sí, iban a llegar porque se volvió mini viral. Entonces se empezó a compartir en Jalisco en particular y en varios pueblitos de aquí de Jalisco. ¿pagaste Este, publicidad o no? Creo que no, 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 no. no, Sí, fue orgánico. no, sí, Y fue gracioso porque fue un dibujito que tú hiciste que creo que sí, estaba inspirado en en, Alex. sí, en un amigo nudista, sí. Ajá, y se veía como que se estaba aventando a la alberca, Ujú, pero se veía que estaba el desnudo. Y no me sí, acuerdo cuáles fueron las palabras que utilizamos, pero a la gente le quedó claro que iba a ser una alberca nudista y pensaron que era broma, o sea, lo agarraron como cotorreo y lo empezaron a compartir, pero dentro de la gente que lo compartía, había personas que lo veían, que sí estaban interesadas, sí. entonces nosotros como que les íbamos dando información y fueron 3 pláticas que hicimos donde participaron más de 100 personas y nuestra comunidad explotó a partir de ahí, pero se me hizo muy, muy gracioso porque para ese entonces los eventos todo era de voz en voz y nada se publicaba y todo era súper anónimo. Y era a tal grado el anonimato que la gente tenía seudónimos, o sea, no era el nombre verdadero de la persona. O sea, incluso hay una broma de un miembro de Ciudad de México que le dicen Juan Falso Ujú. porque, No se llama, porque él se presentaba como Juan, pero no se llama Juan. Y en ese sí. entonces era muy, muy, muy común que eso sucediera. Entonces, nosotros fuimos los primeros en publicar una invitación que se viralizó y después fue como de cómo le hacemos para incorporar a todas estas personas a la comunidad. Lo intentamos con las pláticas, fue exitoso, pero no era sostenible Me y de acuerdo ahí desarrollamos que el proceso de integración. esa vez lo citamos de que de 30 en 30 o de 50, no, sí eran como 30 cada hora y era de que charla y preguntarles y que pasar una hojita para que apuntaran sus nombres y había gente infiltrada, que estaba como observando a todos y ya cuando se iban era como, no, sí, viste que él dijo que ya estaba harto de ir a vapores con puros hombres y que tenía ganas de ver mujeres y tú y yo así de, eso no lo oímos, sí era tal persona, tache, entonces esta persona va a ocasionar problemas, este no. Y así era como todo un sistema de filtración de posible gente que fuera riesgosa para mantener el ambiente de respeto que queríamos. Y me acuerdo que los eventos de familias nudistas y los de NNG que ya habíamos hecho éramos que 15 personas y esa El alberca. resto no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Pero no terminé de decirles, la razón por la que yo no estaba preocupado es porque no publicamos la ubicación. Sí, porque era en Bosque de la Primavera y Arturo y yo, van a ir 5,000 personas a la alberca y cómo vamos a controlarlos a todos y tenemos que contratar seguridad y tú así de bien a gusto y dices, es que la primavera es enorme, ¿cómo van a saber en qué alberca es? ¿No? Y nosotros, pero es que no debe haber tantas albercas y puede haber alguien enfermo que nos busque, nos encuentre y le diga todo, así bien paranoicos, ¿no? Y tú tranquilos, tranquilos. ¿Y fueron cuántas personas? ¿Cómo estuvo esa albercada? Fueron 50 personas y fue uno de los mejores eventos. Fue un Ya. caos, un Fue poco. un caos porque es que para todo esto siempre estuvimos a prueba y error. O sea, no sabíamos lo que estábamos haciendo. No Yo creo, teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. yo creo que en todos, absolutamente todos los eventos de NNG estábamos experimentando algo. Ya ahorita hablaremos de eso, ¿no? Pero en esa ocasión, pues era como, pues no sabemos hacer un evento para tantas personas, la logística, y pues funcionó, ¿no?
y era como de chin, esto salió mal, ya dejó de haber agua, la pinche alberca se supone que iba a estar caliente, estaba helada y la gente de todos modos se aventaba y todos iban bien felices y nosotros, nadie reclamó por esto, ¿no? Y Para así. eso nosotros sentíamos que todos los eventos estaban en llamas y al final la gente nos decía que se la pasó de maravilla, que lo siguiéramos haciendo, que querían volver a participar. Sí, Entonces era como, pues era como el conflicto, ¿no? Que nosotros teníamos un estándar de calidad que no podíamos cumplir porque no teníamos la experiencia, sí. pero a la gente no le importaba los detalles, lo que le importaba era que se generaba un ambiente sumamente agradable para el nudismo. Sí, porque además cada evento iban, bueno, en ese primer evento yo creo que fueron 10 nudistas que ya eran nudistas y los otros 40 eran nuevos. Entonces era como muy interesante conocer a tanta gente y aparte cuando empiezas a practicar el nudismo hay como una euforia que te dura unos meses, yo creo, depende de qué tan frecuente lo practiques y cuánto te guste, pero estás así como, quiero más, quiero más, quiero más, porque pruebas esa libertad y esa sensación de felicidad al mostrarte a los demás, porque todo mundo tenemos complejos, todos nos sentimos extraterrestres y al mostrar tu cuerpo como es y que nadie lo critica, como en otras partes de que vas vestida de tal forma y notas que alguien te critica. Y cuando vas ahí y de verdad muestras tu cuerpo tal cual es y todos te aceptan, te sientes como súper bienvenido ahí, ¿no? Entonces la gente era como eufórica de quiero más eventos, ¿no? Y a partir de ahí hacíamos un evento, al menos un evento al mes, y cada vez iban, yo creo que un 20%, o sea, estandarizando, el 20% de los que iban a cada evento eran nuevos, ¿no? Yo creo que más, por un tiempo, por lo menos yo creo que los primeros 6 meses, del 30 al 50% de los participantes eran nuevos. Y también me acuerdo que era como otro tema que ustedes se preocupaban mucho, es que cómo vamos a controlar el entorno si hay tanta gente que es nueva. Y yo decía, bueno, los que son nuevos no están organizados, los que ya llevamos tiempo en la comunidad ya nos conocemos, ya sabemos cuál es el ambiente, el entorno, Ujú. entonces nosotros creamos el entorno y los que se van agregando se van adaptando a nuestro entorno. Y Sí. así pues fueron muchas cosas que fuimos descubriendo, explorando, experimentando. Sí, estuvo muy padre, muy, muy chido, la verdad. Digo, mucha gente piensa que fuiste solo tú fuiste la mente creativa, pero obviamente tú no hubieras podido haber hecho todo eso porque de verdad que era demasiado trabajo. Tampoco fui solo yo, o sea, ni tú ni yo, fue Arturo también y otras personas que nos ayudaban. Y evolucionó muy padre. El primer evento que hicimos fue el 16 de septiembre en el 2016 y a partir de ahí duramos hasta la pandemia, que fue en el 2020, haciendo aproximadamente un evento al mes, en el que el último evento que hicimos antes de la pandemia fueron 100 personas o más y fue un evento muy grande, muy pesado. Fueron 3 días en un hotel en Chapala y fue increíble. Yo creo que fue el mejor evento que hemos hecho, ¿no? Sí, ese fue el tercer aniversario de NLG. Sí, sí, fue hermoso, estuvo muy chido y logramos muchas cosas, aprendimos muchas cosas y desafortunadamente llegó la pandemia y bueno, tuvimos que encerrarnos un año, toda la vida de todo mundo cambió y cuando volvimos después de la pandemia ya no fue lo mismo. Sí, seguimos, pero yo creo que ese fue como un momento ya en el que cambió todo y también seguimos experimentando. Me acuerdo que antes los eventos de NNG eran como, bueno, cada año estábamos experimentando. Me acuerdo que el primero era como la pregunta del millón del mundo nudista, que es cómo atraer a más mujeres, que al final descubrimos que entre más te enfoques en atraer mujeres, menos, o sea, las repeles todavía más porque se sienten todavía más observadas de lo que ya nos sentimos en nuestro día a día. Entonces es como, mira, tú, o al menos eso es lo que siento que aprendimos, es habla claro, mantén un ambiente de respeto y que ellas vean que sí es verdad ese ambiente y van a estar ahí, ¿no? Y ellas van a venir y van a recomendar a otros. Y así cada año estábamos experimentando, ¿no? Y pues sí, ya cuando regresamos de la pandemia intentamos un poco generar como
más recursos por medio de los eventos, como meter meseros. Yo me acuerdo que tú como a los 2 años ya te habías enfadado un poquito de hacer eventos, ¿no? Porque aparte creo que también ahí se traspapeló tu presidencia a la federación. Me acuerdo que ya querías ver un poquito más hacia allá, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia de ser parte de algo más que no solo un grupo, sino ya una federación que alguien más instauró y que tú fuiste a participar en ella? Pues bueno, creo que ahorita estábamos hablando de lo que pasó durante el 2016 y 2017. En el 2018 fue cuando decidí lanzarme a la Federación Nudista de México. Pero otro tema que no tocamos, que también creo que es muy importante y probablemente valga la pena hacer esta entrevista en partes, porque son muchos los temas que quieres tratar en poco tiempo, Ujú. pero, pero durante esta época tuvimos un proyecto que creo que hizo mucha diferencia, que fue el proyecto de Casa Club en NG. La idea de Casa Club era que precisamente, o sea, hablando como el proceso de integración, que había las pláticas y que era muy difícil para muchas personas participar en el momento en el que se hacían. Entonces queríamos trasladar como ese concepto hacia un espacio fijo donde la gente pudiera en su tiempo que ellos quisieran participar en actividades al desnudo. Entonces Casa Club iba a ser un espacio donde la gente podía comprarse su café, hacerse, o sea, trabajar, o sea, tener acceso a Internet en un entorno donde pueden estar desnudos y en ciertos horarios hubiera actividades. Creo que metimos clases de yoga, club de conversación en inglés, clase de hula, este, no me acuerdo qué otras cosas hicimos, pero la idea era Viernes, generar como, sábados. ¿viernes qué? Pedas los viernes y los sábados. Ah, viernes, fines de semana sociales. Oh, cómo nos divertimos, ¿no? Sí. Pero la idea de este proyecto era que la gente pudiera participar cuando ellos tuvieran la oportunidad y que no tuvieran a huevo que ir solamente el sábado o solamente el domingo cuando nosotros hacíamos los eventos. Ujú, Pero, eh, regresando a mi personalidad impulsiva, la comunidad no estaba lista porque éramos, creo que en ese entonces teníamos 80 miembros registrados. Entonces era imposible. Queríamos generar un sistema de membresías para que a través de las membresías la gente pudiera, o sea, fuera sostenible económicamente. ujú. No funcionó. Intentamos Tú hiciste una hacer, campaña. intentamos hacer muchas cosas. Entre ellas fue una campaña de recaudación de fondos para que nos dieran suficiente para pagar la renta un año y para invertir en inmobiliario Ujú. para poder hacerlo. Y creo que Porque, ni siquiera, perdón, dime. que creo que el presupuesto que fijamos ni siquiera contemplaba un sueldo de alguien en particular. O sea, No, íbamos a hacer lo de voluntarios nosotros y sí. íbamos a ver quién apoyaba. Pero la idea era poder hacer esto un año para que en ese año creciera lo suficiente la comunidad para que fuera sostenible económicamente. Y es que volviendo al tema de que tú eres un soñador, y de verdad creo que eso ha sido algo muy bueno, porque ha permitido que todas estas cosas sean posibles, tal vez no de la forma en la que tú las imaginabas, pero exitosas al final. Ese 2018 yo creo que estuvo de locos, o sea, te volviste loco. Creo que fue cuando renunciaste a tu trabajo. Aparte, fue cuando rentamos, bueno, rentaste, porque la verdad es que mi sueldo no daba para vivir fuera de casa de mis papás. En México los sueldos son pésimos. Rentaste una casa que equivalía a una gran cantidad de dinero, o sea, Era como el 80% de mi salario. ajá, y yo no podía aportar a eso. Y ahí era donde tú querías hacer la casa club. Y un muy buen amigo nudista te ayudó con la renta, ni siquiera tenía que vivir ahí. Y yo creo que ha sido de tus primeros Patreons, pero en la vida real, porque de verdad que patrocinó esa oportunidad bueno, muchas cosas. No sé si en el 2018 también fuiste presidente de la federación. Siento que ese año fue un No, parteaguas. fue el 2017 fue Casa Club y en Mm, el 2 y no funcionó. Entonces hicimos la campaña de recaudación de fondos, que no juntamos la meta,
creo que la meta eran $15,000 o algo así. Y creo que juntamos 4,000. Y esos 4,000 fueron suficientes para comprar cámara, equipo de grabación y una computadora para editar. Porque tú ya tenías la inquietud de generar contenido. ¿Cómo fue que te diste cuenta que eso era buena idea? O sea, ¿desde cuándo surgió eso? Lo del contenido nace, una, de la necesidad de hacer publicidad, de hacer una campaña para dar a conocer el proyecto de Casa Club. Y dos, mira, ¿qué pedo? ¿Sí lo viste? Solo sale en ti. Ya no, Bueno, en fin, continúa. eso estuvo raro. Y dos, nace de la necesidad, o sea, otro problema que yo identificaba era que cuando tú le platicabas a una persona de una albercada, la gente lo entendía, o de una clase de yoga, o de un temazcal, o de lo que fuera, pero en el momento en el que decías que era nudista, ya como que la gente quedaba en blanco y no se imaginaba y no sabía y no tenía ni idea. Entonces, la finalidad de crear contenido era generar una referencia visual que puedas compartir con las personas para que ellos vieran exactamente de qué se trataba el concepto. Entonces, fueron esas dos cosas. O sea, necesitábamos dar una referencia visual y necesitábamos dar a conocer el proyecto. Y, y pensé que una buena inversión del dinero que habíamos recaudado era para darle como más impulso a la campaña, al proyecto y a Casa Club. Al final no funcionó, no logramos juntar el dinero que necesitábamos y no teníamos la comunidad lo suficientemente grande como para hacer funcionar el Casa Club, pero este equipo que compré, o sea, que compramos pues con las donaciones de todas las personas, fue como el inicio de un canal de YouTube de NNG, que era, creo que era Casa Club NNG o NNG, no me acuerdo, y empezamos a documentar todas nuestras actividades. Y dentro de la documentación de las actividades hablábamos de diferentes temas, qué es el nudismo, cómo invitar a una persona, cuál es el reglamento, el código de etiqueta, eh, todos esos temas como básicos los tratábamos y les dábamos una referencia visual. Para esto, en ese entonces, YouTube no era tan restrictivo, entonces los videos, creo que el canal duró como 3 años. O sea, primero era de NNG y ya después, en el 2018, cuando decido lanzarme como candidato a la Federación Nudista, y también como cada vez más era Héctor Martínez, o sea, yo cada vez más hablaba de diferentes temas y hacía diferentes actividades, entonces se fue personificando, o sea, pasó de ser el canal de NNG al canal de Héctor Martínez. Y ya me permitía, como Héctor Martínez, compartir temas de nudismo local de NNG y temas de nudismo nacional sobre la federación. Que para todo esto, Héctor publicaba videos completamente al desnudo, sin censura, en YouTube. ¿Lograste encontrar una manera de que YouTube o no se diera cuenta o que hubiera algo en el reglamento que les impidiera a ellos como red social, bueno, como plataforma, quitarte esos videos? Pues es que me volví muy hábil, o sea, a prueba y error descubrí que existía como un proceso, o sea, alguien reportaba el video se analizaba automáticamente a través de un algoritmo y después bajaban el video. Y lo que yo hacía era, hacía una apelación, porque dentro del reglamento de YouTube decía que se permitía el desnudo para fines documentales, artísticos, médicos y educativos. Entonces yo argumentaba que yo estaba documentando eventos que estaban tomando lugar, o sea, que pasaban, pues. Y era verdad, estaba documentando el proceso del desarrollo del nudismo en Guadalajara. Y ya con eso, con esa justificación, me regresaban los videos. Sí. Y me acuerdo que, no sé si fue en el 2018, que fue cuando entrevisté, bueno, creo que fue en el 18, que entrevistamos personas en Cipolite. Hice varios videos de Cipolite, pero hubo un video en particular que explotó, que era un video que a mí que yo lo odiaba porque la calidad de audio era pésima. Entonces, de esas veces que dices, tengo que publicar algo, pero no sé qué publicar, y dije, me acordé que estuve entrevistando personas, entonces busqué esas entrevistas, hice un video con una edición horrible
y lo subí y ¿Cuál pues ya, mejor? ¿Cuántos así un día, tuvo? espérame, déjales cuento la experiencia. Entonces ese día, pues X, ya yo me fui no sé si tardó unos días, una semana, no me acuerdo cómo estuvo, pero tuvo, o sea, normalmente las vistas son como así. O sea, cuando ves las estadísticas de YouTube, te va dando las vistas por hora, por Ujú, 48 horas. Y normalmente es como fijo, o sea, si tienes, no sé, 50 vistas, 100 vistas o lo que sea, puede variar por poquito, pero sigue siendo como estable. Y cuando un video se viraliza, por ejemplo, si yo recibía 150 vistas cada 48 horas, por citar un ejemplo, de repente, ¡pum!, subía a 1500 vistas. Y de 1500 subió a 15,000. Y de 15,000 subió a 150,000. Y de ahí subió a 1,5 millones. Entonces, ese video después creo que logró llegar hasta arriba de los 25 millones de vistas, pero mi canal tenía para ese entonces creo que 14,000 seguidores. Entonces, en promedio mis videos recibían 5,000, 10,000 vistas. Y ujú. ese video explotó, hizo que mi canal explotara y de ahí, a partir de ahí, todos mis videos tenían millones de vistas. Y yo Sí, duré así, creo que como casi 2 años. sí. ¿A cuántos millones, bueno, cuántos seguidores tuviste? Llegué a tener 1,3 millones de seguidores y más de 200 millones de vistas. Sí. ¿Y qué pasó con ese canal? Pues en mayo del 2020, a unos meses de la pandemia, hice una entrevista con Caro y Angie. Para esto, los formatos de entrevista eran como los formatos más difíciles de justificar y eran los videos que casi siempre había problema con esos videos. Pero a mí me valía. O sea, yo siempre estuve o siempre he sido una persona como dispuesta a probar los límites. Y fue lo que hice, subí el video, me acuerdo que lo bajaron, apelé que lo bajaron, lo regresaron y a las horas me eliminaron el canal. Y me acuerdo que en ese entonces, pues yo pasaba mucho tiempo en la computadora porque estábamos encerrados. Yo jugaba videojuegos, había un videojuego que me entretenía, que era como una forma de escaparme del encierro, porque para esto, para mí estar encerrado fue sumamente difícil. Me sentí como gato enjaulado y, y yo ya intuía que esto iba a suceder tarde o temprano. Yo ya te había dicho que en algún momento me iban a cerrar el Mm. canal. Sí. Entonces, ese día me cerraron el canal, me acuerdo que metí la apelación y ya, me acosté y tú ya estabas acostada y te Yo me acuerdo dije, que era en la madrugada, porque tú te levantabas de que en la noche que te dan ganas de hacer del baño, vas y de repente imagino que agarraste tu celular y es como, te cerraron el canal y me dijiste, mira, ya me cerraron el canal y yo, no manches, ¿y cómo te sientes? Y tú, mañana veo y ya lo bloqueaste tu celular y te quedaste bien dormido y ya al siguiente día, como que no fue algo que te sorprendió, sí te hizo enojar después, pero en su momento fue como, ay, bueno, ya pasó, ¿no? también otra cosa que describe un poco mi personalidad y la razón por la que lo tomé así es que las mejores cosas que nos han pasado, bueno, no sé si sigue aplicando, pero las mejores cosas que nos habían pasado hasta ese entonces era a partir de una crisis y a partir de una desgracia. Entonces, yo sabía que el perder el canal iba a abrir nuevas oportunidades. Y sí lo hizo. Creo Ujú, que para ese sí. entonces nosotros no teníamos la capacidad de vivir económicamente del nudismo porque no se podía monetizar. YouTube no permitía monetizar contenido que no era considerado family friendly. Ujú, Entonces, esas 200 millones de vistas, pues no representaban nada, porque, o sea, para un canal normal en ese entonces, creo que recibía $4 por cada 1,000 vistas. Me acuerdo que en ese entonces el dólar estaba como a 20. Entonces yo saqué las cuentas y iban a ser cientos de miles de dólares lo que hubiera podido acumular solamente de las vistas, ujú. sin tomar en cuenta lo que pudimos haber tenido en patrocinios y todo lo demás, si hubiera sido un concepto este, normalizado, ¿no? Sí.
Entonces, para mí esas 200 millones de vistas no representaban más que vanidad, o sea, no era más que decir que tenía 200 millones de vistas, pero mi estilo de vida no cambió, era exactamente igual, o sea, seguimos viviendo bastante limitados en ese entonces. Y a partir de ahí se justificó que pudiera cobrar por ese contenido, porque tenía que migrar a una plataforma como Vimeo, que te cobra el hosting, y, y pues no, o sea, no sé, creo que eso fue lo que permitió justificar y también ya no estábamos regalando esos videos, porque esos videos estaban accesibles a todo el mundo. Sí, que cuesta trabajo, que cuesta equipo, porque me acuerdo que te clavaste también investigando sobre lentes, sobre cámaras, micrófonos, luces, te compraste todo y ese equipo que vale cientos de miles de pesos y que tú no estabas recibiendo nada de dinero porque creo que todavía seguías trabajando en tu trabajo dando clases, entonces no era redituable y fue a raíz de que te cerraran el canal que tú decidiste moverte un poco para ver cómo podías conseguir, ¿no? Y era mucho trabajo porque yo te ayudaba a editar también bueno, me pagabas porque yo tenía un sueldo miserable, de hecho ganaba más de lo que Héctor me pagaba editándole sus videos que de lo que ganaba dando clases. Qué triste. Sí, por eso no sigo dando clases. Pero bueno, entonces fue ahí donde decidiste incursionar en otras aplicaciones y pues como era la pandemia, no hacíamos eventos, fue como un año sin hacer eventos. Nos saltamos una parte, ok, o sea, más o menos es como por la línea del tiempo, porque fue en el 2016 la formación en NG, en el 2017 Casa Club, en el 2018 yo decidí renunciar a mi trabajo y también lanzarme a la presidencia de la Federación Nudista de México. Ujú. Fue un momento muy caótico porque yo no recibía un gran sueldo en mi trabajo, pero daba suficiente como para pagar la renta. En este entonces ya habíamos decidido rentar las habitaciones, entonces nuestros roomies de alguna manera nos pagaban el costo de vida y, pero de todos modos el ingreso que yo percibía pues era suficiente como para vivir nada más, pero no nos permitía hacer muchas cosas. Y me acuerdo que yo era tan mal administrado que aunque tú ganaras menos que yo, te pedía dinero prestado, Sí, cierto. Ya no me acordaba de eso. te pedía el dinero prestado y eras muy linda y me prestabas el dinero y siempre te lo pagué. Sí, sí. Pero, pero a lo que voy con esto es que, o sea, cuando yo renuncié a mi trabajo, tú, mi familia y amigos cercanos me quisieron convencer de no hacerlo. Pero es que tú no tenías un plan B. Fue como, ok, ya llegué a esta isla, como decía Arturo, quema todos tus barcos y a ver cómo le haces para sobrevivir, porque no hay otra opción. Así le hiciste, o sea, no es como que Héctor tuviera otra fuente de ingresos. Fue como, bueno, voy a renunciar y a ver qué pasa. Y todos así de, no. ¿Y qué pasó? Pues cuando le avientas, o sea, cuando quemas tus barcos, la única forma de avanzar es hacia adelante. Ya no hay forma hacia atrás porque no puedes regresar. Y esa fue como, yo sentía que necesitaba una motivación para hacer que funcionara económicamente. Y esa motivación fue El hambre. este, el hambre, restringir y restringirnos, porque también el estrés de toda la situación, pues te afectaba a ti, ¿no? Porque para ese entonces ya vivíamos juntos, entonces dependíamos el uno del otro y, y si yo me iba al abismo, o sea, si yo saltaba al abismo, pues tú te venías conmigo, ¿no? Ajá, ese era el problema, porque era como, no renuncies, no renuncies, y él, sí, ya renuncié. Y es como, güey, yo gano una miseria, no podría, aunque quisiera, no podría mantener esto ni un mes. Pero Y de bueno, hecho no fue redituable económicamente hasta el 2020. O sea, yo renuncié a mi trabajo el 1 de enero del 2018. Ahí abrí mi Patreon, o ya lo tenía unos meses antes, pero ahí empecé a promoverlo. Sí llegaba poquito dinero, pero no lo suficiente. Y hasta mayo del 2020, cuando me cierran el canal, fue cuando crecieron, o sea, de manera exponencial mis ingresos y fue ajá. lo que pues permitió otra etapa, ¿no? Del mismo. Porque Pero para todo esto me gustaría más contexto. El nudismo siento que se parece como al movimiento hippie,
que es como una ideología, una filosofía, un estilo de vida que se suele asociar con hacerlo por amor al arte, como un hobby en el que está mal visto monetizar algo así. Entonces, tú siempre fuiste como en contra de lo ya establecido, llámese un grupo que no era ropa opcional, que era al desnudo, que si faltabas al respeto a las reglas, era te me vas ya porque aquí se respetan las reglas, que si el nudismo siempre había sido algo que no podía ser redituable, que era como y siento que en otros países está reservado solo a personas hasta cierto punto privilegiadas y está mal visto, pues, que ganes dinero de eso y de hecho hasta la fecha, a diario, imagino que tú también, pero yo recibo comentarios de, es que tú no eres nudista porque tú vives del nudismo, o sea, ganas dinero por medio de eso. Entonces, cuando tú abriste tu Patreon, se te vinieron encima un montón de críticas y creo que tú fuiste el primer nudista que monetizó el nudismo, al menos, o sea, si lo cerramos, al menos en el mundo de Latinoamérica, fuiste tú. Bueno, creo que tú recibes más hate actualmente que yo, o será que ya no me fijo, no me doy cuenta, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero Ujú. sí, sí fue, pues fue pues un poquito de irreverencia de decir, o sea, las cosas están hechas de alguna manera, pero no significa que sea la mejor forma de hacerlas y creo que no está funcionando y las vamos a hacer de forma distinta. Y a quien no le guste, que le vaya bien. Ujú. Sí, y fue ahí que empezaste a publicar y poco a poco fue resultando todo mejor y pues ya, o sea, con los años te fue yendo mejor. Yo me acuerdo que a mí, tú me pagabas mejor por editarte tus videos, duré varios años editándolos y llegó un momento en el que era, ok, estoy viendo a Héctor que le va bien económicamente, que yo me estoy quedando estancada, es algo que me gusta, pero y es una gran oportunidad dar clases en este lugar, pero no es algo que sienta que a futuro me va a dar demasiado económicamente. Va a ser muy complicado porque yo veía a mis compañeros, colegas maestros, que era gente con doctorado incluso, y yo llegaba y te contaba de que llegan en camión, que llegan y no tienen zapatos dignos, una bolsa que ya se les está rompiendo, y es como, a ver, son una eminencia en lo que están haciendo, están educando a las nuevas generaciones y no ganan bien, o sea, a eso yo voy a aspirar. Claro que respeto que no haya, que haya personas que no quieran, que no tengan como, no sé, no es avaricia, como las ganas de tener más, tener lujos, que estén bien así, pero yo decía, es que esto no está bien, para mí no está bien porque no están redituándole su esfuerzo, su trabajo, su inteligencia, entonces fue algo que poco a poco me fue desmotivando. Yo duré dando clases 3 años y medio y yo veía que te estaba yendo bien y es como tú me decías, dedícate a esto, al final estás organizando los eventos de NNG, me estás ayudando con el contenido, te podrías ver beneficiada, en el nudismo casi no hay mujeres promotoras nudistas, o sea, sería bueno que tú te involucres en esto, sería muy valioso y fue como, es que empezar a dedicarse a promover el nudismo ya en redes sociales, porque yo por ser maestra, yo no me mostraba en público, o sea, siempre organicé y estuve, pero era como lo que se dice nudista de closet. Y fue como, ok, después de mucho tiempo, o sea, Héctor me insistió demasiado, fue como, que conviene, nos conviene a todos, te va a ir bien, de todos modos estás involucrado en esto, hazlo. Y fue como, sí, pero no, por mucho tiempo, ¿no? Por años, me dijiste. Y tú nada más es como, sí. Y en el 2020 no, fue en el 2021, porque yo seguí dando clases en línea durante la pandemia. En el 2021, cuando ya noté que íbamos a regresar a clases presenciales, yo dije, ya no más, y renuncié. Creo que fue en agosto del 2021 que renuncié. Yo ya llevaba varios meses con mi Patreon, ya lo había planeado todo, ya había sido como de, está bien, me voy a dedicar a esto. Y así fue como yo me involucré también en la promoción del nudismo en redes sociales. Y bueno,
dándole un poco de finalización a este podcast, que quién sabe cuánto va a durar. Volviendo al tema de NNG, cuando volvimos a organizar eventos, como que ya sentíamos que nuestro objetivo era un poco más promover el nudismo en redes sociales, como un poco más estilo de vida, viajes, conocer gente, no tanto hacer eventos, porque también se empezaron a hacer mini grupitos. Siento que cuando una comunidad es demasiado grande, ya es difícil que todos convivan entre todos, sino que se hacen grupitos con diferentes temáticas, como Héctor lo mencionaba, de pareja, de gays, de mujeres, de lo que sea. Entonces ya se empezaban a organizar y siento, o no sé si los dos sentimos que ya habíamos logrado algo, ¿no? Y como que nos empezamos a enfocar en otra cosa. Creo que fue muy circunstancial porque nosotros, antes de irnos de Guadalajara, bueno, en marzo del 2022, Ujú. se metieron a robar a nuestro departamento y se llevaron nuestra sensación de seguridad y las ganas de seguir viviendo en Guadalajara. Para ese entonces nosotros ya habíamos generado un equipo de trabajo fijo y temporal en el que ya teníamos a alguien que se encargara de redes sociales, o sea, ya muchas cosas ya las habíamos delegado. Entonces, este acontecimiento y el que ya llevábamos como cierta estructura y mecanización en los eventos, nos permitió decidir irnos de Guadalajara con la intención de seguir organizando eventos. Y también el seguir organizando eventos nos permitía como venir más seguido, o justificaba que viniéramos más seguido para ver a nuestra familia y a nuestros amigos. Y fue un proyecto que quisimos continuar, pero algo que notamos para este entonces es que la participación de los eventos había bajado, porque no estábamos nosotros y de alguna manera pues nosotros también éramos como, pues, como las botargas de la comunidad, ¿no? O sea, la gente quería ir porque, pues no sé, se sentían cómodos con nosotros, porque les gustaba el ambiente que nosotros creábamos y todo. Y a pesar de que estoy seguro que hicieron muy buen trabajo el equipo que nos ayudó a seguir haciendo los eventos, como que ya no era igual. Ujú. O sea, eso que les gustaba ya no había. Y también para este entonces ya existían muchos grupos dentro de la comunidad de gente que ya llevaba años participando, que estaban haciendo otras actividades. Sí. Entonces empezaba a haber mucha variedad de actividades y empezaba a haber como, pues, competencia. Y el problema no era la competencia, porque al final siento que si nosotros hubiéramos estado aquí y nos hubiéramos enfocado de lleno a seguir haciendo los eventos, hubiéramos encontrado la forma de llegar a un público mucho más amplio, porque Guadalajara al final es muy, muy grande. Hay miles de personas que quisieran participar en una experiencia nudista, solo que no saben que existe. Pero nosotros estando allá, adaptándonos a la vida de allá, pasando muchos acontecimientos allá y luego queriendo hacer nuestro contenido, o sea, el Sí. contenido individual. Luego estaba, queríamos hacer un proyecto allá que tampoco tuvimos la oportunidad de desarrollar, estuvimos explorando mucho allá. O sea, como que nuestra atención se fue desviando cada vez más y fue cada vez más complicado, fue más difícil seguir haciendo eventos y me acuerdo que nos resistimos por mucho tiempo y aunque ya no era necesariamente sostenible, pues lo seguimos haciendo hasta que un día decidimos que ya no podíamos sostenerlo más y pues fue cuando dejamos de organizar eventos. Ujú. Sí, que hasta la fecha sigue habiendo una que otra persona que nos dice que cuándo, pero pues no sé, siento que esa etapa al menos ahorita ya pasó, ya estamos enfocados en otras cosas y afortunadamente ya hay muchos grupitos, de hecho yo creo que cada semana, cada 15 días hay una reunión, aunque sea chiquita, de amigos que de verdad se hicieron amistades muy bonitas que yo creo que van a durar toda la vida, que me da mucha felicidad haber sido parte de esa historia, porque son de verdad buenos amigos. O sea, yo podría decir que tengo gente que me ayuda hasta en mi vida cotidiana, en las finanzas, mi ortodoncista, son amigos nudistas y que van a durar con nosotros mucho tiempo y que los queremos mucho. Pero creo que en NG
pues ya la etapa, como la concebimos en esos años, ya pasó y el nudismo afortunadamente ya va avanzando, aunque sea poco a poquito, en Guadalajara. Y yo creo que estuvo muy bien. Pues yo ahorita estoy en Guadalajara y muchas personas me han preguntado que cuándo vamos, o sea, cuándo voy a retomar las actividades o los eventos. Y a mí en esta etapa ya no es algo, para empezar, ya no es algo que siento que sea necesario. O sea, la finalidad del NG era crear espacios cómodos y seguros donde la gente pueda vivir una experiencia nudista. Ya existen personas dentro de la comunidad local que están haciendo eso y no tiene sentido, a mi forma de verlo, como querer saturar el mercado con actividades. Creo que yo podría contribuir de mejor manera abriendo espacios nuevos, enfocándome en manifestaciones. Quiero, o sea, ahorita por circunstancias de la vida tengo que estar en Guadalajara. Bueno, no tengo, elijo estar en Guadalajara, quiero estar en Guadalajara y no, pero, pero algo que yo quiero hacer es gestionar una playa nudista en Los Cabos o en La Paz, o sea, en cualquiera de esos dos lugares. También quiero eso. Sí, o sea, como hay otros proyectos que creo que podrían tener más impacto y podrían aprovecharnos a nosotros individual y en conjunto mejor que seguir organizando eventos. Porque de alguna manera ya se creó un referente, ya se mecanizó, ya hay reglamentos, ya hay procesos, ya hay conceptos, o sea, como que esa parte ya está. Hay nuevos terrenos que explorar, nuevos espacios que abrir y creo que eso a la larga va a beneficiar más la comunidad Sí. que si seguimos enfocados en lo mismo. Y además, seguir organizando eventos de alguna manera nos amarra a ese lugar y yo ya no quiero estar en Guadalajara y creo que tú tampoco. No, yo estoy en Los Cabos y estoy muy a gusto aquí. Extraño mucho Guadalajara, sobre todo mi familia, pero afortunadamente tengo la posibilidad de ir a visitarlos. Incluso si hubiera alguna emergencia, puedo irme ahorita. Entonces, soy una persona muy afortunada. También tú, de que puedas estar allá porque las circunstancias lo necesitan. Y estoy muy agradecida y muy feliz de todo esto que ha sucedido de esta manera. Me gusta mucho cómo va y pues hay que seguirle dando a ver qué tal, ¿no? A ver a dónde nos lleva la vida. No sé si haya algo más que quieras decir, agregar, aconsejar a quienes nos estén viendo. Pues creo que esta plática me ha servido como para recordar todas esas cualidades que en mí permitieron que muchas cosas sucedieran. Como que algo que he estado pensando es que a veces te pones muy cómodo. A veces en la vida cuando las cosas van demasiado bien, o bueno, o sea, no sé, refiriéndome en particular en el tema del nudismo, de los proyectos, de todas las cosas que nos propusimos y que logramos, como que llega un momento en el que te empiezas a poner cómodo y esa comodidad como que te va poco a poco desviando, porque hace muchos años que no siento que me clavo en algo como cuando conocí el nudismo, como cuando empezamos a hacer NNG, como cuando abrí mi canal, como cuando me lancé a la federación. O sea, como que me acuerdo de esa época y yo estaba en cuerpo, alma y espíritu enfocado en que esto funcionara. Me acuerdo que todo lo que yo hacía en mi día a día estaba enfocado en hacer que esto funcionara. Y Ujú. una vez que funcionó, como que me puse como, empecé a enfocarme en otras cosas, en desviar mi atención, en desviar mi energía y poco a poco siento que eso después se tradujo en problemas, ¿no? En, y en algún momento siento como que yo perdí como que esa energía, como que esa chispa. Y ahora como que estoy en proceso de recuperarlo. Creo que cuando regrese además, ha habido muchas circunstancias en la vida en los últimos años que ha dificultado mucho. Creo que
no es un tema como para hablarlo todo a detalle, además de que serían otras 2, 3 horas, pero, pero siento que cuando pase esta etapa voy a volver a tener como que esa chispa, ese encanto y me voy a volver a enfocar de lleno en este proyecto, que creo que lo más importante y valioso es cómo el nudismo ha transformado a tantas vidas, o sea, cómo la gente nos ha dicho con la euforia, con la emoción, o sea, nos ha contado sus historias conmovedoras de cómo el nudismo los ha beneficiado, Ujú. cómo se sienten mejores con ellos mismos, cómo ha mejorado la relación entre su familia, cómo los ha empoderado, o sea, muy cañón. Y esa misma energía, ese mismo encanto que yo sentí en mi primera experiencia, que yo sentí que era algo que yo tenía que volver a vivir, que no podía esperar un año más para vivir. Siento que de esa misma manera muchas otras personas han sentido ese impacto y al final esto es algo que nos apasiona, esto es algo que amamos y creo que es nuestro proyecto de vida, de una forma o de otra, en una trinchera u otra, seguir abriendo estos espacios y permitiendo que más personas se integren a la comunidad. Y algo que no hemos hablado, que también implicaría más tiempo, es cómo el nudismo nos une, cómo tumba barreras, cómo rompe como con esas separaciones sociales, de clases sociales, de incluso la confianza, o sea, esa integración. Y Sí, creo que solo es posible cuando estás dispuesto a mostrarte vulnerable y tal cual eres ante otro ser humano. sí, Entonces, pues como conclusión, si quieren lograr algo en la vida, tienen que enfocarse en cuerpo, alma y espíritu y tienen que hacer lo que se requiera hacer para que funcione. Y el no es una opción, el fracaso no es una opción. Dos, una vez que logren el éxito que buscan, no se pongan demasiado cómodos, no se distraigan, enfóquense, o sea, mantengan como ese enfoque. Y tres, vale la pena, mucho vale la pena hacer, o sea, seguir incentivando estos espacios. Y el nudismo, esto es algo que siempre he pensado, el nudismo está aquí para quedarse. O sea, si nosotros no lo hacemos, alguien más lo va a hacer, pero en unos años el nudismo va a explotar y se va a volver mainstream y va a haber muchísima oferta y va a generar una transformación social. Estamos viviendo una etapa de transformación de paradigmas y el nudismo es parte de todo eso y creo que estamos donde tenemos que estar. O sea, qué mejor que nosotros brindemos estos espacios para que cuando venga la gente tenga una oferta, ¿no? Tenga una ujú, comunidad a la que puedan pertenecer. sí. Sí, como dices, así como ayudamos o fuimos parte del cambio de la vida de muchas personas, también a nosotros cambió nuestra vida por completo. Yo creo que no seríamos nada parecido a lo que somos ahorita, de no ser porque nos dedicamos a esto, por haberlo vivido juntos, por todas las personas con quien convivimos durante esta época que nos ayudaron, que ya no están, que su vida también cambió. Creo que ha sido muy bonita, muy, muy padre experiencia. También otra cosa que nos une mucho y que es algo tan simbólico para nosotros, o sea, tú y yo o los nudistas, es que es un tema tan controversial, tan tabú, que como dices, va a cambiar. Estoy segura yo también de que va a cambiar en pocos años. Es algo que no se puede explicar, se vive y te das cuenta de esa chispa, esa energía, no sé, esa epifanía o algo te mueve la mente y dices, wow, ¿qué es todo esto? ¿En qué estaba viviendo y qué es lo que me di cuenta al practicar el nudismo? Y es muy padre, porque esto no es solamente, esto empezó siendo nuestro hobby, un gusto, luego unas metas que cumplir, luego un sueño, luego un trabajo, luego un proyecto y luego nos va envolviendo y hay mucho y recuerdo que tú lo viste hace unos años y aquí seguimos y está muy chido. Yo estoy muy feliz, muy agradecida
por todo, por haber compartido contigo ese inicio. Creo que somos parte de un movimiento muy grande, gigante. Ahora que fui al crucero, me sentí muy feliz, muy emocionada de ver cómo el nudismo, porque allá están décadas adelantados en mente, en avances, en cosas. Me sentí muy feliz de ver cómo ellos viven el nudismo de una forma tan diferente a como lo vivimos nosotros en Latinoamérica, y creo que estamos ayudando a ser parte de todo esto y estoy muy feliz por eso. Y pues muchas gracias. Yo quiero seguir en esto, quiero seguir involucrada. Tú siempre has sido el soñador, el lanzado, el arriesgado, y yo la organizada, no sé, la realista tal vez, cuadrada, que ayuda en otras partes, y yo estoy en el barco. Yo quiero ser parte de esto. Entonces, pues cuenta conmigo, y también si alguien se quiere unir, también bienvenido a este maravilloso mundo y estilo de vida llamado nudismo. Ya me puse sentimental. Pues Y quiero aprovechar para agradecerte porque la verdad es que sin tu apoyo y sin el apoyo de otras personas que estuvieron y están todavía, esto no hubiera sido posible. O sea, yo era demasiado impulsivo y demasiado arriesgado y lo más probable es que hubiera hecho pendejadas. Y el tener a alguien como tú que estaba a mi lado, que me apoyaba, que me ayudaba, que sacaba adelante el trabajo, porque para mí es muy fácil decir vamos a hacer esto, pero casi siempre lo hace alguien más y tú eras ese alguien más, o Arturo o otras personas. Entonces, pues creo que la vida nos dio la oportunidad de construir algo muy bonito. Y eso es algo que me da muchísimo gusto. O sea, el otro día participé en un evento de nuestra comunidad que no fue nada organizado por mí. Yo ya no quiero hacer nada, ya solo quiero disfrutar. Y sentí tan bonito ver cómo, o sea, cómo todos los años de tiempo, esfuerzo, sacrificio que invertimos se tradujo en algo tan bonito. O sea, tal vez suene muy egoísta o muy narcisista de mi parte, pero siento que el nudismo en Guadalajara es nuestro bebé. pues sí, ya está vivo, ya maduró. Hasta en las empresas dicen que es como criar un niño, el hijo que, no, que tú quisiste concebir y que yo apoyé y que ahora soy parte de. Ella tiene casi 10 años y ya empieza a tener un poquito de independencia y de su propia personalidad, y se está formando poco a poco y va a seguir creciendo. Ya es un ente por sí solo y creo que lo logramos, y ya solo, pues no solo queda muchísimo que hacer, pero hay que evolucionar, así como nos sucedieron cosas que estuvieron fuera de nuestro control. Creo que pues siempre hay algo que hacer, algo que trabajar, y hay muchas cosas sobre la tierra para vivir, para disfrutar. Entonces, Pues gracias por la invitación, Andy. Es un honor para mí que, pues, que me brindes este espacio, esta oportunidad que me permite ser el primer hombre en tu podcast. Y, y pues gracias por el espacio, gracias por el reconocimiento, gracias por el apoyo, por el trabajo y me alegra mucho ver que pues estás haciendo un gran trabajo también tú por tu cuenta, que tienes tus proyectos, que no sé, también eso me da muchísimo gusto. Estoy muy orgulloso de ti. gracias igualmente, y gracias por tu tiempo, por abrirnos tu mente, tu corazón para contarnos todo, y creo que la mejor manera de haber contado esta historia era contigo. Entonces, pues ya, creo que muchas emociones ahorita. Nos despedimos por esta ocasión. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Espero les haya gustado. Y pues déjenos sus preguntas para hacer un segundo, tercer episodio acerca de esta maravillosa experiencia. Y pues ya, eso sería todo por esta ocasión. Nos vemos en una siguiente. Gracias.